En este día de hoy, como nos dijo ayer don Ignacio María, nos toca la segunda parte de este seminario, que se titula ¿Es razonable creer que Jesús es el Hijo de Dios? Para razonar y defender nuestra fe. Hoy nos acompaña, nos imparte este seminario, don Fernando Gilabert Llabrés. ¿Dicho bien? ¿Qué pronuncia? Él es natural de Barcelona y me ha dicho que él está recién salido del seminario, que está a punto de quitarle la L del carnet de sacerdote. Así que nada, te damos las gracias y todo tuyo. Podemos empezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos hagas entender en este día de hoy, pues que tú eres Dios, que has venido a redimirnos y a abrirnos las puertas del cielo. Te lo pedimos por intercesión de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues después de la ponencia de ayer, de don Ignacio Manresa, a ver, espera, es que esto me oigo con eco. ¿Me lo puedo quitar? Sí, ¿no? A lo mejor. Se oye bien, ¿no? Puedo elevar un poco más la voz. Pues entonces, en la ponencia de ayer, lo que habíamos visto con don Ignacio, básicamente es que los evangelios no son un cuento, no son una novela, sino que es algo histórico. Es decir, los evangelios te están contando una realidad. Y aunque ayer salía la pregunta, ¿no? Pero hay milagros, hay cosas que son extraordinarias. ¿Eso no le quita historicidad, no le quita realidad? No, desde luego que no. Y de hecho, nada de esto te sorprende si entiendes que Jesús es Dios. Porque si es Dios, Jesús puede hacer cualquier cosa, puede hacer cualquier milagro, ¿no? De hecho, lo más sorprendente de nuestra fe es que Dios se haya hecho hombre, se haya encarnado. Es como el milagro más grande, ¿no? Como Dios, siendo todo un Dios, viene a la tierra y se hace hombre. Pero está la pregunta, ¿realmente Jesús en el Evangelio dice que es Dios? ¿Realmente los Evangelios nos muestran que Jesús es Dios? Entonces, esa es una pregunta que también ayer don Ignacio decía, ¿no? Primero te pueden decir que los Evangelios no son fiables, entonces por ahí se cargan la fe, porque te dicen, mira, los Evangelios mienten, o los Evangelios te engañan, con lo cual tu fe no merece la pena, o no te están diciendo la verdad, o pues con el tiempo divinizaron a Jesús, pero al inicio no era así, entonces no te están reflejando la tradición original. Pero una vez puedes afirmar que los Evangelios son algo histórico, lo que te queda es ir a los Evangelios y ver cómo allí se afirma que Jesús es verdaderamente Dios, el Hijo de Dios. Hace unos meses tuve la oportunidad de estar en este lugar que es el Sinaí. Entonces, yo estuve 4 meses viviendo en Jerusalén y entonces, pues con un grupillo de amigos, de peregrinos, cogimos un autobús desde Jerusalén, nos fuimos pues hasta Egipto, hacia el sur, pues eran como unas 4 horas, una cosa así. Y entonces ya llegamos a la frontera y allí entonces ya nos reciben pues la gente de Egipto. Y como íbamos en un autobús y cruzar el desierto del Sinaí es un poco peligroso, pues enseguida se subió un policía secreto al autobús, nos pusieron un convoy pues con tíos ahí, un tío ametrallado, tal, delante, detrás. Entonces fuimos pasando como 7, 8 controles hasta que llegamos a la montaña del Sinaí. Ahí llegamos, acampamos y una vez habíamos acampado, pues cenamos y al cabo de unas horas comenzamos a subir la montaña del Sinaí. Comenzamos a subir porque se sube de noche con la idea de ver el amanecer.
Y nosotros también teníamos la idea de ir allí y en la cima de la montaña celebrar la misa. Entonces nos pusimos a caminar, era de noche, ¿no? Se veían las estrellas, que te recuerda esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que su descendencia pues sería tan grande como las estrellas del cielo. Íbamos subiendo la montaña del Sinaí, recordando toda la historia de la salvación, cómo Dios había librado al pueblo de Israel de Egipto, cómo habían llegado al Sinaí cruzando el Mar Rojo, cómo Dios se había revelado a Moisés en esa montaña, le había dado las tablas de la ley. Los israelitas, que eran unos cafres, habían construido un becerro de oro. Íbamos subiendo, ¿no? Y estuvimos como 3 horas contando la historia de la salvación subiendo hacia el Sinaí. Y entonces ya llegamos al último refugio y antes de que amaneciese empezamos a preparar la misa. Pues el mantel, las velas, la patena, el cáliz. Y ya cuando pues estaban saliendo, todavía no salía el sol, salían los primeros colores de la aurora, pues ese azul, verde, anaranjado, ¿no? Y se va viendo ahí el fondo del cielo. Y entonces ahí, pues como sacerdote, repetí esas palabras que escuchamos en cada misa, ¿no? Esta es mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Esta es mi sangre. En esa misma montaña, Dios le dijo a Moisés: esta es la sangre de la alianza que Dios hace con vosotros. Entonces, allí donde Dios había hecho una alianza en su sangre con Moisés para el pueblo de Dios, ahí, celebrando la misa, estamos repitiendo, renovando la nueva y eterna alianza sellada con la sangre de Jesucristo. Entonces esto os lo cuento porque una de las cosas principales, o no está en el libro, pero esto os lo digo de cosecha propia, es que cuando Jesús, y esto lo vivimos cada día en la misa, cuando Jesús dice que hace la alianza en su sangre, hacer una alianza es una cosa que solo Dios puede hacer. En el Antiguo Testamento, Dios hace cantidad de alianzas. Hace una alianza con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Y luego promete una nueva y eterna alianza. Y esas alianzas siempre son entre 2 partes, entre Dios y uno de estos personajes, ¿no? Pero en Jesucristo no hay 2 partes. Jesús dice: esta es la alianza en mi sangre. Esto es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y como verdadero Dios y verdadero hombre, puede hacer una alianza, que es uno de los conceptos claves de toda la Biblia, hasta tal punto que divide la Escritura en 2 partes: el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, y la Nueva Alianza. Y esto, nada, es aquí he puesto, está ahí esta es la foto del Sinaí cuando amanecía. Pero el profeta Jeremías había prometido esto, ¿no? Esta nueva alianza que Jesús sella con su sangre. Y no solo dice eso, sino que dice que cuando se haga esa nueva alianza, será hecha en los corazones. Entonces, para entender esto, es muy importante situarse en el contexto en el cual vivía Jesús. Una de las claves para entender el Antiguo Testamento es leerlo a la luz del Antiguo Testamento. Es una de las claves. Y la otra es entender la vida de Jesús en su contexto. Es decir, Jesús no era cristiano. Jesús era judío y vivía como los judíos de su época. Entonces, si entiendes la mentalidad de los judíos de la época de Jesús y entiendes el Antiguo Testamento, la tradición de la cual venían, entiendes cómo Jesús en muchos momentos se presenta verdaderamente en los Evangelios como auténtico Dios. Y cuando renueva la alianza nueva y eterna en el cenáculo, el día de su pasión,
de su muerte y resurrección, se está presentando como verdaderamente Dios. Y luego también, en ese ambiente de Jerusalén, ahí quería poner una pequeña imagen del templo. Aquí, bueno, este fue cuando celebramos la misa, no sé mucho, pero fue muy bonito. Eso es una maqueta que hay en Jerusalén y más o menos viene a representar pues el templo, que es el cuadrado ese que hay ahí, y lo que sería el resto de lo que ves, pues más o menos desde ahí a la derecha, por donde van las murallas, hasta la izquierda, era lo que era Jerusalén en la época de Jesús. Entonces tú, cuando ibas a Jerusalén durante la Pascua y venías pues desde donde está la gente, ¿vale? ¿Venías desde ahí en general o venías desde un poco más abajo? Entonces lo primero que te encontrabas cuando llegabas a Jerusalén era el templo. Tú venías a Jerusalén en peregrinación y te encontrabas el templo. Y el templo era el no va más, era lo más importante de la época de Jesús. Era donde se hacían los sacrificios, donde estaban los sacerdotes, donde estaba la presencia de Dios. Consideraban que era el lugar más sagrado, el templo. Y conocéis, hay un episodio, creo que era esta mañana, ¿no?, que lo comentaban, pues también cuando Jesús va al templo, a limpiar el templo, a purificarlo, porque es casa de oración. Y ahí en el templo Jesús dice: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Los judíos decían: ¿qué dices, no? Nos ha costado 40 años construir ese templo, que es enorme, y tú lo vas a destruir y reconstruirlo en 3 días. Y entonces el evangelista San Juan explica que no hablaba del templo, hablaba de su cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba comparando su cuerpo con el templo de Jerusalén. Y entonces, cuando el peregrino judío de la época de Jesús venía a Jerusalén, lo que hacían los judíos por la Pascua era coger corderos. Entonces cada judío sacrificaba su cordero para la noche de la cena pascual. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían miles y miles de judíos que iban al templo con su corderito, lo llevaban al sacerdote, el sacerdote lo degollaba, lo ofrecía, lo sacrificaba y lo devolvía para que lo comiesen durante la pascual. Pero ¿qué pasaba con toda la sangre que es pues de los corderos, ¿no? ¿Por dónde salía? Pues salía precisamente por un lado del templo. Y como la sangre por sí misma no fluye, sino que se coagula, salía junto con agua que purificaba y salía del templo. Con lo cual, si tú ibas a Jerusalén en aquella época, lo que veías es que de una parte del templo salía sangre y agua a la vez. Y esa sangre y esa agua caía por el torrente Cedrón, que es ese torrente que se ve ahí en en la ladera esta del templo, y bajaba, ¿no? Desde el río, de hecho, se veía como pues con sangre y con agua. Entonces, cuando Jesús está en la cruz y el soldado le traspasa la lanza, ¿qué sale? Sangre y agua. Y sale de su cuerpo, que es el verdadero templo. Con lo cual, el templo antiguo es solo una figura para decirnos que el verdadero templo es Jesús, que el verdadero sacrificio se realiza en Jesucristo, que la verdadera redención es la del Cordero de Dios, la del mismo Dios, que es Jesucristo. De ahí que en el vino se eche también un poquito de agua. De ahí que en el vino también, efectivamente. Es un signo también de aquello que había pasado, que se junte la sangre con el agua. Es un signo de nuestra participación en la naturaleza divina de aquel que ha querido compartir nosotros la condición humana o algo así. Eso es lo que reza el sacerdote. Y efectivamente, o sea, ahí porque en ese momento de alguna manera se ven claras las dos cosas, ¿no? Que Jesús es verdadero hombre, que muere en la cruz, débil, pero a la vez es verdadero Dios. Porque más grande que el templo, en la mentalidad judía, solo estaba Dios. Entonces, si tú dices que aquí hay uno que es más que Salomón, que es más que el templo, ese solo puede ser Dios. Con lo cual, en ese sentido, cuando se identifica
Jesús con el templo se está identificando con Dios. Y hay más, porque si Jesús dice que su cuerpo es un templo, cuando uno entra en el templo hay una parte que es el Santo de los Santos, y dentro, el Sancta Sanctorum, y dentro del templo hay altares donde se realizan los sacrificios. Con lo cual, si su cuerpo es su templo, su cuerpo que se rasga por la abertura del centurión, igual que la cortina del templo que se rasga por la mitad, de ahí los sagrarios también, la cortinita. También, efectivamente, es que mucha liturgia está también, o sea, realmente es bíblica, es totalmente bíblica, ¿no? Precisamente el sacrificio de Cristo se realiza en un altar, y ese es el altar de su corazón. Es en el altar del corazón donde Cristo, con su amor, que te ha conocido a ti personalmente, porque es verdadero Dios, que en el momento de la crucifixión está pensando en ti, porque es Dios, y muere como hombre, y está realizando el sacrificio por los pecados, que son los míos y los tuyos. Y nosotros, de alguna manera, estamos participando de eso. Igual que los judíos iban al templo en la Pascua, iban con su cordero y lo sacrificaban para pedir perdón por sus pecados. Nosotros, porque Cristo nos conoció entonces y nos amó, también estamos participando de la redención cada vez que vamos a misa y cada vez que se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. Me ofrezco contigo al Padre. Cada mañana, Claro. cada mañana, y que no falte, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas apasionantes por las cuales uno puede ver que Jesús es Dios, ¿no? Hasta aquí lo que hemos hablado es, en primer lugar, porque hace una alianza, que es la alianza en su sangre, y segundo, porque se identifica con el templo, y más grande que el templo, solo está Dios. Ahí tenéis dos argumentos en los cuales claramente en el Evangelio se puede ver que Jesucristo es Dios. Entonces volvemos a la historia del Sinaí. Cuando acabamos de celebrar la misa, pues recogimos las cosas y entonces empezamos a bajar, un poco cada uno pues a su ritmo, porque había niños, había una chica pues que también estaba embarazada, había gente que era más mayor, entonces pues nada, fuimos bajando poco a poco, pues ya con el amanecer, y entonces cuando ya llegamos al final, en el Sinaí hay un convento que es de monjes ortodoxos, y entonces ellos están ahí desde hace muchísimos siglos. Desde el siglo III hay constancia de que esos monjes están ahí. Y entonces llegamos al convento y bueno, nos atendió un monje súper crack, que es Padre Justin. Entonces Padre Justin es tan apasionado del Sinaí que él era americano y se fue a vivir a Egipto, al Sinaí, y lleva pues toda su vida ahí en el Sinaí. Entonces el hombre nos mostró la iglesia. Es una típica iglesia ortodoxa. No sé si habéis entrado alguna vez o habéis entrado en Tierra Santa, con muchísimas velas, tiene todo de candelabros, todo de iconostasios, ¿no? Un poco como ese que está ahí al fondo, ¿no? Y que es un icono, pues como muchos de esos, ¿no? Pues estaba, pero toda la pared todo lleno, velas, tal. Entonces al final de la iglesia estaba el ábside, ¿no? Y en el ábside estaba esta imagen. ¿Sabéis qué es? Elefante, plato. No, la transfiguración. ¿Y por qué está la transfiguración? ¿Por qué? En el monte Sinaí. Yo pensé, claro, la transfiguración acontece en el monte Sinaí. Y digo, no acontece en el monte Sinaí. Acontece en el monte Tabor, que está lejísimo, que está en Israel. Y dices, ¿y por qué está la transfiguración allí? Y dices, bueno, pero ¿quién está a la derecha y a la izquierda? Están dos de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Uno tiene en sus manos las tablas de la ley, Moisés, y el otro tiene unos escritos proféticos, Elías, uno de los mayores profetas. El mayor de los profetas. El mayor de los profetas, Elías, el mayor es San Juan Bautista, pero después de San Juan Bautista, pues Elías era el más grande, o sea, resucitó muertos, era un crack el tío. Y entonces
Y dices, bueno, están ahí. ¿Y qué les pasa a estos dos personajes en el Antiguo Testamento? Que son los dos únicos personajes del Antiguo Testamento que ven a Dios. Uno, Moisés, ve la espalda de Dios. Y el otro, Elías, ve a Dios en el susurro del viento, ¿no? Los dos captan la presencia de Dios mientras pasa en el susurro del viento y en esa espalda, ¿no? Entonces, digo, claro, ahora entiendo por qué está aquí. Porque los dos, en el Sinaí, porque eso ocurre en el Sinaí, tanto Elías como Moisés, ven a Dios en la montaña del Sinaí. Los dos, de alguna manera, cuando ven a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven a Jesucristo. Y ahora, cuando están en la transfiguración, cuando están los discípulos, viendo que Jesús se transfigura y aparecen Elías y Moisés, están dando testimonio de que al que ven a Jesús es el verdadero Dios, es el mismo Dios que se les apareció en el Sinaí, el mismo Dios. Con lo cual, no solo es un testimonio pues de la ley, de los profetas, de que todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, sino que es un testimonio de que Jesús verdaderamente es el mismo Dios que se les había aparecido en el Sinaí. Y de ahí que los monjes pues tengan representado el momento de la Claro, esto podría llamarse un anticipo del Nuevo Testamento, ¿no? Claramente, es un anticipo del Nuevo Testamento. De hecho, los padres de la Iglesia, cuando hablan de estos pasajes, lo expresan como diciendo que cuando veían a Dios, veían al Verbo que se iba a encarnar, ¿no? Porque es así, o sea, Dios, aunque en ese momento no se hubiese revelado la Trinidad, Pero esperaban ya. no por ello la Trinidad todavía no existía, sino que había una pedagogía. Bueno, pues Dios se iba revelando paso a paso hasta que se encarnó, se hizo hombre y con claridad pues se revela, ¿no? De hecho, en este momento no solo acontece esto, sino que aparece una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Con lo cual la voz del cielo, que es el Padre, habla de su Hijo, precisamente en una nube que es también signo del Espíritu Santo. Con lo cual, ahí también, de alguna manera, pues tienes la confirmación de que Dios realmente está indicando, ¿no? Realmente Jesucristo es mi Hijo. Y no solo eso, sino que cuando acaba esto, ¿qué hacen los apóstoles? Aparte de decir, bueno, se está súper bien, construyamos 3 tiendas, vayamos y muramos con Él, dice, le adoran. Se postran ante Él y le adoran como se adoraba a Dios. Con lo cual es la confirmación, la voz del cielo y la adoración de los discípulos de que en ese momento entendían que Jesús es Dios. Y efectivamente se revela antes de su pasión. Y ahora aquí va Vale, ¿sabéis qué es esto? El mar de Galilea. Y entonces, el mar de Galilea está muy cerca del Tabor. Es que no se ve muy bien, pero donde está el sol está el Tabor. Está muy cerca. Y hagamos discípulos Eso es en la resurrección. Llegará. Pero eso también Pero Galilea, también. Eso es en Galilea, sí. Pero el caso es que después del Tabor, la transfiguración, 2 pasajes que os quería explicar son 2 pasajes que acontecen en medio de este lago. El primero es para que veáis también cómo Jesús se manifiesta como Dios. El primero es el pasaje en el cual aparece Jesús caminando sobre las aguas, que es mitiquísimo, ¿no? Porque están los apóstoles en la barca, Jesús se había quedado en la otra orilla, se están yendo hacia el otro lado y de repente aparece Jesús y les dice ego eimi me fobeiste, en griego, que significa yo soy, no temáis. Y cuando les dice yo soy,
Los discípulos estaban asustadísimos, porque una persona caminando por las aguas no es normal, y entonces se pensaban que era un fantasma. Y entonces, como se pensaban que era un fantasma, pues se asustan, hasta que les dice yo soy. Y entonces reconocen su voz. Pero cuando les está diciendo yo soy, no solo les está diciendo estoy aquí, soy Jesús, soy vuestro maestro que conocéis, sino que cuando dice yo soy, les está diciendo que es Dios. Porque esa fórmula, yo soy, es la fórmula que utilizaban los judíos para referirse a Dios. Cuando Moisés en el Sinaí le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre para que vaya al pueblo de Israel. Dios le dice, yo soy el que soy. Diles que yo soy te envía. Diles que yo soy te envía, porque Dios es el ser, pues en esencia, ¿no? Entonces, cuando dice yo soy, está diciendo yo soy Dios, ¿no? Y por eso camina sobre las aguas, llega, pasa también todo lo de San Pedro, tal, ¿no? Llega a la barca y ¿qué hacen los discípulos? Le adoran, se arrodillan y le adoran como Dios verdadero. Y otro pasaje que también ocurre en el lago de Galilea es cuando están en otra ocasión, pues en aquella tormenta, que están los discípulos en la barca y también está Jesús que está dormido. De hecho ahí pues también vemos cómo estando dormido Jesús también muestra su humanidad. Es decir, Jesús se cansaba, tenía que dormir y precisamente, tantas cosas humanas, tenía que comer. Pues ahí se ve, ¿no? Que estaba tan cansado que incluso en medio de una tormenta se dormía. Y entonces le despiertan y le dice, por favor, nos hundimos, maestro, que perecemos, calma la tormenta. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Increpa el viento y calma la tormenta. Entonces no me voy a enrollar mucho para demostrarlo, pero básicamente en el Antiguo Testamento el único que tiene poder para calmar una tormenta es Dios. El único, de hecho hay un salmo, creo que es el Salmo 107, que habla de cómo hay unos marineros en un barco que están en medio de una tormenta y claman a Dios y Dios calma la tormenta y Jesús hace lo mismo. Está con sus discípulos en medio de un barco y calma la tormenta. La única diferencia es que aquellos hombres en el Antiguo Testamento claman a Dios y Dios responde calmando la tormenta. En el Nuevo Testamento, Jesús en ese momento no ora a Dios, directamente atiende la oración de sus discípulos y calma la tormenta, como verdadero Dios. Claro, eso a mí, sobre todo, en ese aspecto me llama mucho la atención, sobre todo me impacta mucho cuando con los demonios. Sal de ahí, cuando increpa Sal de ahí, los demonios. efectivamente. Y ahí es súper interesante porque cuando muchas veces durante su ministerio Jesús expulsa demonios y entonces los demonios dicen ¿qué tenemos que ver contigo tú que eres el Hijo de Dios? ¿No? Has venido a destruirnos. Y entonces Jesús les dice, callaros, cállate, no digas nada, porque todavía no ha llegado mi hora. Entonces en muchos momentos Jesús, cuando hay una manifestación de alguien, aunque sea el demonio, que dice tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios, les dice cállate. ¿Por qué? Porque la verdad acerca de que Jesús es Dios es tan explosiva que en el momento en el cual la gente supiese que verdaderamente era Dios, aquello iba a petar. Y de hecho así sucedió. Cuando está Jesús en el Sanedrín y le pregunta directamente el sumo sacerdote, le dice, ¿tú eres el Hijo de Dios? Le dice, yo soy, que es como, diciendo soy Dios. Y veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes con gran poder y majestad. Y venir entre las nubes era también cómo iba a venir el Mesías, que aparece en la profecía de Daniel, que es el Mesías divino que venía entre las nubes.
Con lo cual, el sumo sacerdote entiende que está diciendo yo soy el Mesías divino, que vengo entre las nubes, yo soy Dios, y dice blasfema. No hace falta que escuchemos nada más, porque éste se hace igual a Dios. Y como se hace igual a Dios, merece la muerte, ¿no? Porque está blasfemando. Nadie puede ser igual a Dios. Es el gran escándalo para los judíos que Dios haya venido a la tierra, se haya hecho hombre, y que no lo reconocían, ¿no? Entonces, eso es un argumento muy importante porque uno, cuando ve el Evangelio, puede decir, ¿pero por qué Jesús no decía claramente que era Dios? ¿Por qué no lo decía desde el inicio? ¿Por qué no lo dice más claramente? Y así todos lo entendemos y no hace falta que demostremos nada. Porque la realidad de su divinidad era tan explosiva que tenía que explicar muchas cosas antes de decir con claridad que era Dios y morir condenado precisamente por esa blasfemia, ¿no? Por hacerse igual a Dios. Y luego también, por ejemplo, hay muchos más pasajes. Otro clarísimo es el de el paralítico. ¿Os acordáis cuando están ahí en Cafarnaúm? Es en Cafarnaúm, que están 4 amigos que llevan a su otro amigo que está en una camilla y que está paralítico. Entonces desmontan el techo y entonces pues le bajan y entonces está Jesús, ¿no? Y le dice que por favor que le sana. Y entonces Jesús no le sana, le dice tus pecados te son perdonados. Y el paralítico debe pensar, joder, venir a que me cure, solo me perdonan mis pecados, solo. Pero entonces los judíos, ¿cómo se dice? No los escribas, los fariseos, gracias, se escandalizan los fariseos, porque dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es que esa prerrogativa, que también se da en la última cena, esta es mi sangre que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados, ese perdón de los pecados que solo puede hacer Dios, Jesús lo está haciendo, le está perdonando los pecados. Y no se arrepiente cuando le dicen, ¿quién eres tú, no? Para perdonar los pecados. Les dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados, yo te digo, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Y esto lo hace para que veamos que todo aquello espiritual que hace, el perdón de los pecados, no es una cosa abstracta o no es una cosa que, no sé, lo creemos por fe, sino que es real, ¿no? Y entonces, para mostrar que ese perdón de los pecados era real, que esa cosa interior que sanaba al paralítico de sus pecados era real, le sana también de su enfermedad, para que el acto interno vaya acompañado del acto externo. Y ambas cosas van totalmente unidas, ¿no? De modo que la gente entienda por ese milagro que es algo real perdonar los pecados, que no es simplemente un espiritualismo sino que cada uno tiene sus pecados y necesita que Dios se lo perdone. Y por eso hace el milagro. Y entonces ahí también pues se muestra como Dios. Pero hay otros muchos momentos en los cuales no aparece tan claramente que Jesús sea Dios. Y alguno te podría decir, bueno, y en este momento, ¿por qué Jesús dice esto? Por ejemplo, en el momento en el que está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice, bueno, si está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que no era Dios. Porque si no, ¿cómo clama a Dios diciéndole, me has abandonado, me has dejado? Eso significa que Jesús no era Dios. Respuesta: en la antigüedad, y especialmente en el Evangelio, cuando se cita un salmo, y este Dios mío, es el comienzo de un salmo, el Salmo 22, cuando se cita un salmo, se cita solo la primera parte. De hecho, todavía hoy, incluso si vas a algunos monasterios, pues hay veces que cuando leen lecturas, leen solo la primera parte, ¿no? Por ejemplo, pues esto es mi cuerpo y puntos suspensivos. Entonces ya sabéis lo que sigue, ¿no? Pues también en la antigüedad escribían así. Entonces, cuando querían citar un salmo,
para referirse a todo el salmo, citaban el inicio. ¿Y qué pasa en ese salmo? Precisamente que al inicio hay pues esa oración de aquel que está sufriendo, pero lo que sucede a continuación es que Dios escucha la oración del justo, escucha la oración del siervo sufriente y lo salva. Y no solo lo salva, sino que gracias a su sufrimiento se van a convertir todas las naciones, se van a convertir todos los pueblos paganos que no formaban parte del pueblo de Israel, se van a convertir gracias a ese sufrimiento, ¿no? Con lo cual, ese Dios mío, que es expresión del sufrimiento de Cristo, es expresión de su sufrimiento redentor, de su sufrimiento que nos va a salvar, que al final va a ser realmente escuchado y realmente pues nos alcanza la salvación, ¿no? Con lo cual aquello que a primera vista parece un abandono o parece que Jesús no se muestre como Dios, al final lo que está mostrando es precisamente la confianza de Dios con su Padre y cómo su oración es escuchada y precisamente nos trae la salvación y trae la redención no solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Y luego hay un momento que, bueno, pues en el Evangelio de Juan, ayer lo explicaba un poco don Ignacio, ¿no? Que Jesús siempre habla con el Padre, entonces se ve muy claro la divinidad. Pero hay un momento que es aplastante y es el único momento en el cual se dice el Evangelio claramente, dice que Jesús es Dios, lo dice así tal cual, ¿no? Y es uno de los episodios de la resurrección, no sé si os acordáis de cuál. Es el momento en el cual... Los discípulos del mundo. No, ese es muy bueno también, pero... ese no lo he explicado, pero es que había muchas cosas. Pero, por ejemplo, cuando estaban cuando se explicaba lo de la barca, que Jesús está caminando por las aguas, dice el Evangelio de Marcos que hace ademán de pasar de largo, ¿no? Y entonces dices, pero ¿por qué hace ademán de pasar de largo? ¿A dónde iba Jesús? Estaba en el mar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que ese ademán de pasar es lo mismo que aparece en el Sinaí, cuando Dios se revela a Elías y cuando Dios se revela a Moisés. Dice que Dios pasaba, ¿no? Entonces es un gesto más oculto de Marcos que solo leyendo a la luz del Antiguo Testamento descubres que está indicando algo más, que ese pasar no es en vano. Y también aparece en los discípulos de Maús, ¿no? Que dice Jesús que también precisamente cuando ya ha resucitado y se hace presente al partir el pan, que los discípulos le reconocen porque a partir de entonces Jesús se queda presente en la Eucaristía. Justo antes dice Jesús que hacía también ademán de que iba a pasar de largo y le dicen, no, quédate con nosotros, ¿no? Pero es un gesto más de la divinidad. Y en la resurrección, eso, cuando están los discípulos reunidos en el cenáculo y falta Tomás, ¿no? Y luego entonces desaparece Jesús y luego vuelven a estar con Tomás y entonces se vuelve a aparecer Jesús y ahí Tomás, cuando le ve, ¿qué le dice a Jesús? Le dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Porque cuando antes le había dicho, si no meto mi mano en tus llagas y meto mi mano en tu costado, no creeré. Y dice, pues ahora mételo tal, ¿no? Y cuando ya reconoce que es el mismo Jesús resucitado, reconoce que ese Jesús no solo es Señor, que también era la manera en cómo los judíos se referían a Dios, porque siempre, cada vez que aparece el nombre de Dios, en vez de decir, pues, Dios o decir Yahvé, lo que dicen es Adonai, que Adonai en hebreo significa Señor. Pasa que es como un paso que nosotros, pues, no lo hacemos, o sea, que lo leemos en castellano, pero lo que se está refiriendo cuando dice Señor es el nombre divino. O sea, es para no pronunciar el nombre divino, que es sagrado, que solo se pronunciaba una vez al año en el templo. Después de ofrecer el sacrificio, el sumo sacerdote pronunciaba el nombre divino. Para no pronunciar su nombre, decían Señor.
Con lo cual, cuando le dice Señor mío y Dios mío, lo está reconociendo de dos maneras. Señor mío lo está reconociendo al modo judío. Dios mío lo está reconociendo al modo griego pagano, porque en griego Dios se dice Zeus, ¿no? Que era pues la gran divinidad, era como entendían pues a Dios, ¿no? En el mundo pagano, con lo cual es como la expresión más clara de que Jesús es Dios, ¿no? Confesado por uno de los discípulos. Y bueno, hay otra parte, ahí ya avanzando hacia la venida del Espíritu Santo, hay una parte que me encanta, que es cuando dice las puertas cerradas por miedo a los judíos. El cenáculo, ahí estaban reunidos en oración, y ahí también estaba la Virgen, ¿o no estaba la Virgen? Ahí estaba la Virgen. La Virgen estaba la Virgen. Es que ahí dicen algunos que, bueno, que estaba en presencia como espiritual o... No, en el Evangelio sale que estaba la Virgen. Y eso es interesante también porque precisamente los judíos están encerrados, los cristianos, los apóstoles, están encerrados por miedo a los judíos, ¿no? Y no es hasta que resucita Jesús y viene el Espíritu Santo que los apóstoles tienen la valentía de ir a predicar a todas las naciones. Con lo cual, eso es algo muy fuerte para decir, bueno, aquí ha pasado algo para que esta gente deje de estar encerrada y se vaya a predicar a todo el mundo, ¿no? Hasta el punto de ser capaz de morir, de dar la vida por Jesús, ¿no? Igual, eso es la resurrección y es la venida del Espíritu Santo. Y bueno, por último, hay una cosa que es clave, que es que aunque nosotros podamos ver que Jesús es Dios y podamos leer el Evangelio y ver con claridad pues todos estos elementos y muchas más cosas que claramente te muestran que Jesús entendía de sí mismo que era Dios y que los evangelistas te están contando que Jesús es Dios, hay una cosa que es esencial para creer que Jesús es Dios. Y no es solo leerlo, no es solo entender que el Evangelio te cuenta que Jesús es Dios, no solo entender que Jesús sabía que era Dios, sino confesarlo, ¿no? Y decir, por la fe, por el don de la fe, yo creo que tú eres Dios, que eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Que eso es lo que les pregunta Jesús a sus discípulos y también os lo pregunta a vosotros. Cuando están ahí con sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Le dicen, pues unos Juan el Bautista, otros Elías, otros el profeta que ha de venir. Y entonces les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y contesta Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Del Dios vivo que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que es Dios de vivos y no de muertos. Y también a vosotros pues os pregunta, ¿no? Y uno tiene que contestar por la fe. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que es Jesús? Y es solo gracias al Espíritu Santo que podemos contestar que Jesús es Dios, ¿no? Y eso también creo que es un elemento clave para entender que a veces, aunque podamos dar muchísimos argumentos, y desde luego que en los Evangelios todos estos argumentos están y se ve con claridad, una persona necesita el don de la fe, ¿no? Y aquel amigo ateo que no cree y que dice, pero ¿realmente Jesús era Dios? Pues uno le puede mostrar las evidencias, pero al final es el Espíritu Santo quien le impulsa a decir que Jesús es Dios. Hasta aquí llega lo que os quería decir, y entonces si queréis preguntar cosas también pues sobre este tema o cosillas así, pues vamos a hablar un ratillo. Sí. Yo tenía la duda porque cuando Jesús dice soy el Hijo del Hombre, ese término, o sea, ¿a qué viene? Quiero decir, el término, pues es un término, el del Hijo del Hombre es un término increíble, porque antes de Jesús ese término no hay nadie que lo utilice, o sea, se utiliza muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque ese término viene de una profecía que es importantísima, que es la profecía de Daniel. Entonces, en la profecía de Daniel se habla, en resumen, de que precisamente en la época de los romanos vendrá
el Mesías. Y el Mesías se presenta en Daniel como el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo del Hombre no es solo un hombre, sino que es aquel en Daniel que viene para derrocar a todos los reinos de la tierra e instaurar el reino de Dios. Claro, entonces el Hijo del Hombre es una figura celestial en la mentalidad judía. Y es una persona que viene a instaurar el reino de Dios. Con lo cual, cuando Jesús repetidamente dice que es el Hijo del Hombre, está diciendo que es el Mesías divino que ha venido a instaurar el reino de Dios, ¿no? Y que todos los otros reinos de la tierra que han venido antes pasarán. Pero el reino del Hijo del Hombre permanece para siempre, ¿no? Y por eso, tantísimas veces se presenta como el Hijo del Hombre. Y incluso también, leído a la luz del Antiguo Testamento, el hombre, por excelencia, es Adán, ¿no? De hecho, Adán, en hebreo, significa hombre. Entonces, cuando dice soy el Hijo del Hombre, está diciendo también soy el Hijo de Adán. ¿Y qué pasa? Que es que igual que Adán pues nos consiguió el pecado, la desobediencia, etc., Cristo nos consigue la salvación por medio de su obediencia, ¿no? Igual que en un árbol Adán pecó, y eso fue la consecuencia terrible para toda la humanidad, en otro árbol Jesucristo nos redimirá como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Adán, del nuevo Adán, y nos traerá la vida eterna, ¿no? Con lo cual está como cargadísimo de significado esa expresión Hijo del Hombre, en primer lugar por la profecía de Daniel y en segundo lugar por el Génesis y por ver a Jesucristo como el nuevo Adán, el nuevo Hijo del Hombre, ¿no? Como esas dos cosas, sí. Antes de seguir con las preguntas, un aplauso, por favor.